Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias online de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica, que organiza junto a la Universidad Nacional de Córdoba y a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Como saben, este ciclo de conferencias se trata sobre aplicaciones de la geotecnia a la generación de energía. Mi nombre es Diego Manzanal, soy presidente de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica, y vamos a dar inicio rápidamente para que puedan escuchar a nuestro disertante de hoy. Simplemente, como hicimos en el anterior, recordarles que la sociedad es una sociedad sin fines de lucro, que asocia profesionales de la ingeniería y de la geología que trabajan en ingeniería geotécnica generalmente, y bueno, eso se puede hacer a través de la página web, y requieren de 2 cartas de 2 socios. O sea que si alguno está interesado en asociarse, lo pueden hacer. Ahí tienen un correo electrónico del secretario también, de alguna manera. Ahora le voy a pasar la palabra a Marcelo Ceballos, que es el otro coordinador de estas jornadas, o de este ciclo de conferencias, para que comente sobre la maestría que está asociada a este ciclo. Gracias, Diego. Simplemente comentarles que las maestrías en Ciencias de la Ingeniería en Mención Estructura y Geotecnia y la maestría en Geotecnia de la Universidad Nacional de Córdoba colaboran también dentro de la organización de este ciclo de conferencias, y que las mismas se dedican a componentes de geotecnia que entiendo que están bastante relacionados con la temática propia del ciclo. Cualquier consulta que quieran realizar respecto de este tipo de maestrías, en la página de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, pueden encontrar allí las referencias correspondientes. Les agradezco entonces también en nombre de esta organización por la participación de ustedes. Muy bien. Entonces pasamos ahora a presentar al disertante de hoy, que nos va a presentar el rol de la geoenergía en la transición hacia un mundo más sustentable. El doctor Nicolás Espinosa es profesor asociado de la Universidad de Texas en Estados Unidos, ¿sí? Del Departamento de Petróleo y Geosistemas de esa misma universidad. Es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Hizo los estudios de posgrados en el Instituto Tecnológico de Georgia, en Estados Unidos también, con una titulación de máster y doctorado en ingeniería civil, con énfasis en la geotecnia. Tiene estudios postdoctorales en Francia, desempeñándose en temas vinculados a gas natural e inyección de dióxido de carbono con propósitos ambientales. Simplemente para contarles un poquito cómo es la dinámica, va a ser, si participaron de la anterior conferencia, va a ser similar. Estamos ocupando ahora los primeros minutitos en hacer la presentación. Luego el profesor Espinosa va a tener entre 40 y 45 minutos para hacer su presentación, y ustedes pueden ir realizando preguntas en el chat del Zoom, que vamos a ir recuperándolas los que estamos coordinando, y luego se las vamos a leer al profesor Espinosa para que pueda responder algunas. Claramente, si son muchas, capaz no logramos responder a todas, pero por lo menos quedan le va a quedar al profesor Espinosa por si quiere responderlas posteriormente. Así que bueno, nada más, les voy a dar el inicio a Nicolás, agradecerle por su deferencia de poder presentar esta conferencia, y bueno, de colaborar con la sociedad, con la maestría de la Universidad Nacional de Córdoba, y bueno, un poco también difundiendo otros temas de ingeniería geotécnica en la República Argentina y en Latinoamérica, porque ahí veo que también hay conectados de otros países de Latinoamérica. Nico, te dejo de compartir y te paso para que compartas vos. Muy bien, Diego, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Les aviso que no estoy viendo el chat por ahora, pero lo voy a ver más tarde. Vi varios nombres conocidos, así que estoy muy contento de que estén acá presentes remotamente. Y bueno, primero que nada agradecerles a la Comisión, a la Sociedad de Ingeniería Geotécnica Argentina por esta invitación.
A Diego lo conozco bien y también a mucha de la gente que está en la sociedad la conozco bien y para mí es un verdadero placer presentar esta charla del rol de la geoingeniería en una transición hacia un mundo más sustentable. Bueno, antes que nada me gustaría presentarme. Yo soy argentino, no sé si pueden descifrar mi acento, pero como que se ha ido diluyendo un poco con el tiempo. Yo soy de Jujuy, estudié en Córdoba, hice mi carrera de ingeniero civil. Hace ya casi 15 años que terminé. De ahí me fui a hacer un doctorado y un máster a Estados Unidos, a Georgia Tech, y después de mi doctorado me fui a Francia a hacer un postdoctorado en poromecánica, y hace casi 7 años que soy profesor en la Universidad de Texas en la ciudad de Austin. Y bueno, durante todo este tiempo, de la mano de la geotecnia, he entrado cada vez más a trabajar en temas relacionados con la industria de la energía, y es así que hoy estoy en el departamento de petróleo y geosistemas. Bueno, primero que nada, me gustaría hablar sobre el tema de la industria de la energía y poner énfasis en el hecho de que el desarrollo humano, social y tecnológico que tenemos en este momento viene de la mano de el consumo de energía. Y podemos ver, por ejemplo, en este gráfico, creo que pueden ver mi mouse, ¿verdad? Sí, se ve, Nico. Bueno, gracias, Diego. Donde se ve claramente que hay una relación bastante clara entre el Producto Bruto Interno per cápita y el consumo de energía. Y lo que también está claro es que a medida de que ha pasado el tiempo, cada vez consumimos más energía. Y la energía es un concepto clave en nuestro desarrollo humano y tecnológico. Y esto está ligado también mucho a la calidad de vida. Se ve, por ejemplo, en este mapa en la derecha, con el porcentaje de gente sin electricidad, que la falta de acceso a energía resulta en, por ejemplo, una vida muy corta, poca escolaridad y también una alta tasa de mortalidad infantil. Entonces, la energía es muy importante. Y para ir hacia un mundo más sustentable, lo primero que tenemos que hacer es seguir proveyendo esta energía a niveles que sean los que requiere el mundo, y no solamente para seguir con la población actual, sino también para elevar gente que está en un estado hoy de pobreza a un estado que también que no tenga lo que se llama pobreza energética. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver cuál es la participación de la producción de energía en el mundo. El mundo actualmente es un sistema que consume más o menos 18 terawatts de energía, que son equivalentes a 15.000 plantas de Atucha. Pero toda esa energía no viene de una sola fuente, sino que viene de muchas fuentes. Y al día de hoy, un gran porcentaje proviene de combustibles fósiles, del gas natural, del petróleo, del carbón. Y si queremos ir hacia un mundo más sustentable, tenemos que cambiar este panorama que tenemos ahora, pero tenemos que hacerlo de una forma gradual. Esto es como la primera ley de Newton. El sistema que tenemos ahora tiene una cierta inercia que no la podemos parar de un día para el otro. Y para ir hacia una transición en la que en un futuro, espero no muy lejano, no consumamos más combustibles fósiles, tenemos que disminuir gradualmente este tipo de fuente e ir hacia otras fuentes. En ese cambio gradual, tenemos que usar los combustibles fósiles por un cierto tiempo. Y nosotros sabemos que los combustibles fósiles generan dióxido de carbono. El dióxido de carbono, hay varios estudios que prueban de que está provocando un cambio en el mundo
que podría tener un efecto muy grande en el clima. Algunos modelos muestran que la temperatura está aumentando producidos por estos gases invernaderos. Pero hay que tener en cuenta que no es solamente la temperatura la que está cambiando. Por ahí uno podría decir, bueno, 1 grado más, la verdad que no me molesta mucho, un verano más largo, la verdad que no es un problema, pero sí es un problema, porque cambian muchos otros parámetros, como por ejemplo la cantidad de agua en el aire, que es lo que controla las precipitaciones, las sequías, lo que está afectando de una manera bastante grave hoy al mundo. Y necesitamos en esta transición disminuir o cortar las emisiones de gases invernaderos, especialmente de dióxido de carbono, para tratar de mejorar lo que va a pasar en el futuro, que uno realmente no sabe qué es lo que va a pasar. Por lo menos yo no sé bien lo que va a pasar. También, para tener un mundo más sustentable, tenemos que disminuir la contaminación. Hay contaminación en tierra, en agua, en aire de la industria de la energía, que se debe disminuir. Y yo creo que en este momento la industria de la energía está trabajando muy fuerte en este tema. Pero tampoco tenemos que creer que está todo en la industria de la energía. Por ejemplo, el solo hecho de usar un auto y de gastar una cubierta genera microplásticos. Estos microplásticos, en esta exageración que pueden ver en este ejemplo, está formando en este momento un nuevo tipo de rocas en el mundo, rocas que tienen microplásticos, rocas sedimentarias que incorporan microplásticos, lo que es único y por primera vez visto en la historia de la humanidad. Y eso lo producimos todos. Y es algo que también debemos disminuir. El uso de la tierra también es bastante importante. Y la industria de la energía tiene su componente en este fenómeno, pero también la industria de la agricultura es muy importante en el uso de la tierra. Realmente tenemos que tratar de intruir menos en los hábitats naturales. Sustentabilidad requiere biodiversidad, y biodiversidad requiere que mantengamos muchos de los terrenos naturales en su estado original. Por ejemplo, en este gráfico, como podemos ver que especialmente después de la revolución industrial, el uso de la tierra ha cambiado muchísimo. Y esto controla también fenómenos hidrológicos muy importantes que debemos tener en cuenta para un mundo más sustentable. La minería también es muy importante. La industria de la energía y otras industrias tienen que tener en cuenta la minería. En este ejemplo podemos ver el tamaño de una mina gigante de carbón en Alemania. Tiene 5 kilómetros de diámetro y es más o menos del tamaño de la ciudad de Colonia al norte de Alemania. Quería hacer particular énfasis en este punto porque hay otras partes de la industria de energía que también requieren minería. Por ejemplo, la industria nuclear para la minería de uranio, o la industria de paneles solares o de electrónicos con baterías que también requieren minerales, que requieren minería, y es algo que tenemos también que tener en cuenta, poner en el balance global de la producción de energía. Si ustedes me preguntaran cuál es una de las soluciones más fáciles para disminuir el consumo de energía, es simplemente controlar la población global. En este gráfico podemos ver claramente que hay casi una relación lineal entre el consumo de energía y la cantidad de habitantes en el mundo. Y esto no es algo que podamos cambiar simplemente de un día para el otro. Esta tendencia se va a mantener y mientras más gente tengamos en el mundo, más energía vamos a tener que consumir, más minería va a haber en el mundo, más extracción de combustibles fósiles, y es algo que realmente que tenemos que cambiar. Por un lado desde el punto de vista tecnológico, pero también desde un punto de vista social, en el control de la población mundial. Y
quizás otro también punto muy importante que me gustaría mencionar es también la eficiencia y tratar de consumir menos. Bueno, con este panorama global me gustaría compartir esta filmina de la Sociedad Geológica de Londres que muestra bastante bien todas las áreas en que la geociencia y la geoingeniería puede participar hacia un mundo más sustentable. Y quizás explorando este gráfico ustedes pueden identificarse y ver en qué áreas se están trabajando. Y como pueden ver, el campo es bastante extenso y hay muchas áreas en las que podemos participar para esta transición. Particularmente en mi caso, yo trabajo en estas áreas que acá he marcado con rojo, y las que me gustaría compartir con ustedes particularmente hoy es, primero, el almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones profundas, la producción de hidrocarburos y también la energía geotermal profunda. Empecemos con el número 1, el almacenamiento de dióxido de carbono. Esta tecnología consiste en capturar dióxido de carbono en lugares de alta emisión, como por ejemplo plantas de energía, como por ejemplo también cementeras, que producen mucho dióxido de carbono, capturarla e inyectarla en formaciones profundas, para no ventilarla o para no emitir esos gases en la atmósfera y para que no continúen al efecto invernadero en el mundo. Pero hay varias preguntas claves en este tema. Por ejemplo, ¿a qué velocidad vamos a inyectar esos fluidos? ¿Cuánta capacidad hay en el mundo y en nuestros países o en nuestras regiones para este tipo de tecnología? ¿Cómo hacemos para monitorear este proceso y ver de que realmente se quede ahí y que no vaya a la superficie? ¿Va a ser seguro dentro de 1000 años o no? Y por último, ¿realmente se puede hacer económicamente? Bueno, yo voy a responder alguna de estas preguntas. Si hay alguna pregunta en particular que no voy a tener tiempo de responder todas, pero si tiene alguna pregunta de que no respondí, puedo responder todas después. Empecemos con la primera. Y para este caso, me gustaría mencionar que nosotros tuvimos la suerte de participar en proyectos reales en Estados Unidos, en los que tuvimos acceso a la información de campo y que nos permitieron no solamente estudiar este problema teóricamente, sino también ver lo que pasa en la realidad. Y estos son dos casos de inyección de dióxido de carbono, uno en el estado de Texas y otro en el estado de Missouri, en el que se inyectó dióxido de carbono en ensayos piloto. En el primer tema de a qué velocidad inyectamos el dióxido de carbono, está relacionado íntimamente con la compresibilidad de estas formaciones geológicas. Para resolver el problema de la variación de presión de poros en función del tiempo, en función del espacio, un parámetro crucial que necesitamos es la compresibilidad de estas formaciones. Y esta compresibilidad en parte depende de la compresibilidad de la roca misma. Este parámetro, convencionalmente en la industria del petróleo, fue medido en condiciones isotrópicas, pero realmente no es lo que pasa en las condiciones, en yacimientos reales, con condiciones de borde reales. Lo que vemos que pasa en yacimientos reales es algo que es igual al ensayo edométrico de geotecnia, en el que no hay desplazamiento lateral y que solo hay desplazamiento vertical. Y esto es también lo que pasa en un yacimiento. En este caso vemos el ejemplo cuando uno extrae un fluido. Cuando uno extrae el fluido, aumenta el esfuerzo efectivo principal. En el caso de la inyección de carbono, sin embargo, es diferente, porque al inyectar dióxido de carbono, lo que hacemos es bajar
el esfuerzo efectivo vertical y es un proceso de descarga en lugar de un proceso de carga. Entonces esa compresibilidad también es diferente. Y en este caso nosotros hicimos experimentos, este es un esquema de más o menos cómo luce ese resultado, y es muy similar al ensayo idométrico que hacemos, por ejemplo, en los loes pampeanos. En este caso también nosotros añadimos una variable más, que es el coeficiente de Biot, que es necesario para grandes deformaciones y grandes presiones. Y esto lo hacemos en el laboratorio. Por ejemplo, esta es la celda triaxial en mi laboratorio. Me gustaría compartir un video con ustedes. Espero que puedan verlo. ¿Se ve bien, Diego, el video? Sí, se está viendo. Gracias. Bueno, este es mi laboratorio en la Universidad de Texas. Esta es una celda triaxial que tenemos, y el uso es principalmente para rocas. Acá, por ejemplo, podemos ver que acá está la muestra, tenemos mediciones o captores de desplazamiento radial y axial dentro de la celda. Acá abajo están las celdas de carga, no particularmente en este ejemplo, pero también tenemos, lo voy a poner de nuevo, también tenemos captores de transductores de medición de onda elástica, que nos ayudan también a medir esas velocidades y medir la respuesta dinámica y estática al mismo tiempo. Después les voy a mostrar una foto, ahora no se ve tan bien, pero esta celda tiene más o menos 10 centímetros de pared de acero, o sea, resiste una presión bastante alta. Bueno, y este es el resultado de medición de compresibilidad. Las unidades son bastante raras. Esto es lo que se usa en ingeniería en petróleo. Esto se lo llama un microsip. Es una millonésima del inverso de un PSI. Y lo que podemos ver es que nosotros medimos, por ejemplo, la compresibilidad de estas arenas, y que la diferencia entre la carga y la descarga es bastante grande. Y la verdad que eso tiene un efecto muy grande cuando uno trata de predecir la presión que se genera cuando uno inyecta el dióxido de carbono. Antes de ir a ese punto, también me gustaría compartir, en este caso, que por ejemplo los modelos constitutivos que son bastante famosos en el área de geotecnia, por ejemplo el modelo de Camp Clay, se están usando mucho en este momento en el área de la ingeniería de petróleo, particularmente este es un ejemplo, particularmente en formaciones que están compuestas por arcillas que no están muy cementadas o arenas sueltas. Y este es el caso, por ejemplo, del Golfo de México y también en muchas partes del Mar del Norte. Áreas muy prolíferas en recursos de hidrocarburos. Bueno, en este caso me gustaría compartir una simulación que hicimos en el que tratamos de predecir cuál va a ser el aumento de la presión en un reservorio, en un yacimiento en el Golfo de México, utilizando las mediciones que hicimos en el laboratorio. Y básicamente lo que hacemos es construir un modelo en el que inyectamos dióxido de carbono con las condiciones de multifase, y lo que hacemos es tratar de hacer un ensayo de sensitividad para ver cuál es el efecto de la compresibilidad en el incremento de presión. Por ejemplo, lo que podemos ver ahora es en el eje Y, el aumento de presión causado por la inyección en función de la ocupación del espacio de poros. Y básicamente lo que vemos es que el parámetro que convencionalmente se utilizaba en la industria del petróleo, que es la compresión isotrópica en carga, da una presión que es más o menos la mitad de lo que realmente ocurriría en estos procesos de descarga por inyección de un fluido en condición de deformación edométrica. Esto, por supuesto, también depende de las condiciones de borde del reservorio. Por ejemplo, en este caso nosotros simulamos que tenemos una falla
con distintos tipos de capacidad de sello, y a medida que aumenta la capacidad de sello, que la permeabilidad de esa falla es más baja, la presión aumenta. Pero estas dos variables, la capacidad de sello de una falla y la compresibilidad del yacimiento, son muy importantes a la hora de predecir cuál es el aumento de presión en estas formaciones. Y nosotros queremos predecir ese aumento de presión de una forma más o menos certera, porque si uno aumenta mucha la presión en estos yacimientos, podemos llegar al caso a una reactivación de una falla. En estos lugares hay muchas fallas geológicas que se pueden reactivar por aumentos de presión local. Y en esta segunda simulación, lo que hemos hecho es simular con un modelo elastoplástico cuál sería la reactivación de esta falla por la inyección de dióxido de carbono en esta formación arenosa. Y, por ejemplo, en este caso tenemos varias capas de arena y arcilla, una sobre la otra, separadas por una falla, y lo que vamos a hacer es inyectar dióxido de carbono en las condiciones que se harían en condiciones reales, y ver cuál es el aumento de presión y cómo eso afecta a la reactivación de falla en este caso. Estos son los resultados. Primero les pido que se concentren en los dos videos en la izquierda. El de arriba es el aumento de presión que ocurre con inyección de dióxido de carbono. Y lo que se puede ver es que la presión aumenta rápidamente con la inyección de dióxido de carbono. Abajo podemos ver el dióxido de carbono, y particularmente vemos la saturación. Vemos que por un periodo inyectamos y después paramos, y el dióxido de carbono es un fluido que es menos denso que el agua, y por eso se va para arriba. Y lo que genera este tipo de acumulación abajo de esta formación arcillosa. Y lo que podemos también ver es que con el aumento de la presión, y ahora yendo a la derecha, voy a hacer un zoom en este video, espero que puedan verlo bien. Lo que se ve es que con el aumento de la presión, en un cierto momento, generamos esfuerzo de corte. No se ve el video ahora, a ver si lo puedo mover. Acá estos son esfuerzos de corte que se desarrollan en la proximidad de esa formación, y lo que también vemos es que desarrollamos una falla plástica en una zona cercana a esa formación, que nos está diciendo que esa falla se está reactivando. Y esto nos ayuda a entender también a cuál va a ser la evolución de este fluido, si eventualmente va a pasar para esa falla a una formación superior o no. Otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta en la inyección de dióxido de carbono en formaciones profundas es la temperatura. En las dos simulaciones anteriores vimos una simulación acoplada con presión de poros y geomecánica. En este caso también aumentamos la temperatura. Y aumentamos la temperatura porque en muchas de estas aplicaciones se inyectan fluidos que están a una temperatura de superficie que es mucho más baja que la temperatura del yacimiento. Por ejemplo, en este caso podemos ver que hay una diferencia de más o menos de 60 grados entre el fluido en superficie y la formación, que a medida que nosotros inyectamos podemos llegar a esos valores de temperatura. Y lo que hemos visto también por medio de simulaciones acopladas es que uno puede llegar a disminuir la temperatura en estas formaciones a más o menos la temperatura de superficie. Y esto trae aparejado consecuencias mecánicas. Nosotros sabemos de que si bajamos la temperatura en un material, lo más probable es que se contraiga. Y si el mismo material no lo dejamos que se contraiga, pero fijamos las condiciones de borde de tal manera de que no se contraiga, en lugar de una contracción, lo que vamos a tener es un relajamiento de los esfuerzos. Y en este caso lo que vemos
es un relajamiento de los esfuerzos horizontales que incluso pueden llegar al valor de la tensión de la roca a un valor de una tensión efectiva igual a 0. Y en este caso, lo que podemos tener es una facilitación de la creación de una fractura hidráulica. Y en esta simulación eso es lo que pudimos observar, que recreando la inyección de fluido con información del reservorio real, nosotros no podíamos explicar lo que realmente pasó en este yacimiento si no teníamos en cuenta los cambios de temperatura y la formación de una fractura hidráulica, en este caso, producida por la baja de temperatura. En este caso particular, déjenme remarcar que la fractura hidráulica que se generó es relativamente local y no fue mucho más allá del pozo en que se inyectó el dióxido de carbono. Bien, la tecnología para inyectar dióxido de carbono está presente y se puede hacer. Una pregunta muy importante es si realmente se va a quedar ese dióxido de carbono bajo superficie en el tiempo. Y acá es donde tenemos que estudiar cuál es la capacidad de sello de las formaciones que van a detener este dióxido de carbono, ya sea una formación, por ejemplo, arcillosa como la que mencionábamos antes, o una falla. Y para este caso lo que tenemos que hacer es estudiar cuál es la presión capilar de estas formaciones. Y en este ejemplo tenemos un diagrama esquemático de lo que tendríamos que medir y cuál sería la presión capilar. Muchas de estas rocas son tan finas que tienen un diámetro de los poros en el orden de unos pocos nanómetros. Y la presión capilar que generan es bastante alta. Bueno, lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio es medir esa presión capilar con dióxido de carbono. Y esto depende en la tensión superficial de los fluidos, del dióxido de carbono, del agua, en el tamaño de los poros, en el ángulo de contacto. Y las mediciones que hemos hecho nosotros en el laboratorio nos permiten observar y cuantificar cuánto es esa presión capilar. Que para formaciones que son bastante buenas y que tienen un diámetro de poro muy chico, la presión llega al orden de los 10 megapascales. Y 10 megapascales es bastante. Esto nos permitiría obtener más o menos una columna de dióxido de carbono de más o menos 1 kilómetro de altura. Generalmente, en condiciones reales, los hidrocarburos, por ejemplo los gases que tienen una presión boyante más alta, llegan a la 100 metros o unos pocos de cientos de metros de altura. Y lo que vemos con el dióxido de carbono también podemos llegar a alturas similares y que en las condiciones que son satisfactorias, muchas de estas rocas sello y muchas de estas fallas pueden proveer esa capacidad de sello necesaria para almacenar este dióxido de carbono. Pero ahora sí, el dióxido de carbono es un fluido bastante especial. Es un fluido no polar. Y es bastante diferente al agua. Por ejemplo, no sé si ustedes han hecho en el curso de geotecnia el ensayo de sedimentación. El ensayo de sedimentación es utilizado para medir el tamaño de grano y para medir la cantidad de arcilla en un suelo. Y por ejemplo, si hacemos un ensayo de sedimentación con una arcilla como una momorilonita, la momorilonita puede quedarse por días y semanas suspendida en el agua y no se va a sentar. Bueno, nosotros podemos hacer el mismo ensayo, pero en lugar de en agua, en dióxido de carbono bajo presión. Y este es el video que tengo, en este caso, acá en la derecha, que es un video en tiempo real, que hacemos un ensayo de sedimentación con arcilla en dióxido de carbono. El dióxido de carbono en estado supercrítico es transparente,
y lo que vemos es que la arcilla cae en pocos segundos. Esto pone de manifiesto la polaridad del fluido de la arcilla, que es un fluido no polar y que tiene una interacción con la arcilla que es bastante diferente que el agua. Bueno, entonces tocamos los temas de presión de poro, de mecánica, de temperatura. Una variable más que es muy importante y sobre todo a largo plazo es la química. ¿Qué va a pasar dentro de 1000 años? La combinación de dióxido de carbono con agua genera el ácido que es más abundante en toda la Tierra, el ácido carbónico, lo que genera la degradación de rocas en superficie. Y en este caso no va a ser la excepción. Y nosotros podemos ver también en casos naturales de acumulaciones de dióxido de carbono que el dióxido de carbono, cuando se mezcla con el agua, puede generar fenómenos que son bastante particulares. Lo que vemos, por ejemplo, en esta filmina es una fuga natural de dióxido de carbono en el estado de Utah, en Estados Unidos, en la que nosotros hemos aprovechado este lugar también para estudiar cuáles serían las condiciones si llegara a haber una fuga y cuál sería la alteración de la roca en el transcurso de varios miles de años. Por ejemplo, lo que ven ustedes acá a la izquierda es una fractura por donde se fugó agua cargada con dióxido de carbono a alta presión, lo que generó un blanqueamiento de la roca. Y en esta otra figura en la derecha se pueden ver la precipitación de yeso y sal en estas fisuras en superficie. También por exsolución de todas estas sales a medida de que deje esta salmuera cargada por la presencia de dióxido de carbono, cuando llega a superficie, precipita todos estos minerales. Y particularmente lo que hemos hecho en el laboratorio es medir cuáles son las propiedades mecánicas de estas rocas. Por ejemplo, esta es la misma roca que mostraba en la filmina anterior, alterada la blanca y no alterada la roja, en la que hemos medido las propiedades mecánicas, tratando de ver si hay una alteración mecánica por la presencia del dióxido de carbono. Y en este caso lo que hemos encontrado que sí, que hubo una alteración mecánica, no era muy grande, más o menos del 10% en parámetros de rigidez y en parámetros de resistencia, pero que era real. En otros casos hemos encontrado el caso contrario, de que encontramos que la roca se volvía más fuerte y más dura por la alteración de dióxido de carbono. Y bueno, en este caso no es algo que es un problema bastante complejo que requiere ser estudiado en casos particulares para extraer conclusiones. Bien, con este tema finalizo la parte de dióxido de carbono. Después voy a hablar de si esto se puede hacer económicamente o no. Y voy a ir al segundo tema, que es la extracción de gas natural y de petróleo de formaciones de tipo shale. Y hay varias preguntas sobre estas formaciones. Por ejemplo, si realmente queremos más combustibles fósiles. Otra pregunta es, ¿a dónde van las fracturas? ¿Qué geometría tienen? ¿Cuánta agua se necesita? ¿Qué hacemos con el agua producida? ¿Cuál es el impacto en la contaminación? Y también si realmente esto es algo que desde el punto de vista económico tiene sentido. En la presentación voy a responder a las primeras dos, pero también puedo responder a las otras tres si al final tienen preguntas. Y acá lo que vemos en la derecha es un esquema de este tipo de fracturas hidráulicas que generalmente se hacen en varios pozos horizontales y de una ubicación única, en general salen varios pozos y varias fracturas. Bien, ¿por qué la fracturación hidráulica en este momento es algo que podría contribuir a un mundo más sustentable? Bueno, hemos visto particularmente en Estados Unidos de que con la generación de gas natural
se ha reemplazado mucha de la generación de energía eléctrica yendo de plantas que quemaban carbón a plantas que queman gas natural. Y el gas natural es muchísimo más limpio que el carbón. El gas natural se quema produciendo dióxido de carbono y agua y no mucho más. Por ejemplo, por supuesto, siempre hay impurezas, pero estas impurezas son muchísimo más grandes con el carbón. Y lo que se ha visto es que en lugares en los que había plantas de energía de carbón en Estados Unidos, está bajando muchísimo la contaminación del aire porque ya no se genera más toda esta contaminación ambiental en el aire. Y esto se ha logrado gracias a la producción bastante grande de gas natural. También hay una condición política. Ahora en Estados Unidos el panorama político o geopolítico es mucho más estable gracias a la producción de energía local, que se encuentra dentro del propio país, en el caso de Estados Unidos. El caso del petróleo también es bastante interesante porque los petróleos que generalmente se producen de estas formaciones de tipo shale son mucho más livianos de los que se producían de otras formaciones, porque están naturalmente tamizados por la roca. Muchas de estas rocas tienen un tamaño de poros tan fino que tamizan todas estas moléculas grandes y al final lo que obtenemos son petróleos livianos también de fácil destilación. Bueno, vayamos a un caso local. Yo tuve la suerte de trabajar con la formación de Vaca Muerta en Argentina. Esta es una foto en un lugar que se llama Yesera del Tromen, tomada por mi colaborador Agustín Sosa Mazaro del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que vino a Texas a ensayar y a testear muchas de las rocas que él sacó de afloramientos y también de formaciones profundas. Lo que quiero hacer énfasis con esta foto es que la formación de Vaca Muerta es bastante heterogénea y varía bastante con la profundidad. Mucho de lo que se ve en afloramiento también se ve en profundidad, con capas de que cambian de una formación mayormente arcillosa, con mezcla de cuarzo, a formaciones que tienen mucho carbonato, y esos cambios también hacen de que las condiciones locales de esfuerzos tensionales sean bastante diferentes. Y aparte de lo que se ve en la formación Vaca Muerta, también son intrusiones volcánicas. La formación Vaca Muerta está en el oeste de Argentina y tiene un tamaño que es bastante considerable. Es incluso más grande que muchas de las formaciones en el estado de Texas. Y por el tamaño de la formación y por la calidad de la formación, tendría que producir tanto o más de lo que producen muchas de las formaciones locales en Estados Unidos. En este gráfico podemos ver de que la formación de Vaca Muerta en este momento produce más o menos a un 10% de lo que produce una formación parecida y más chica, que es la formación de Eagle Ford, en el sur de Estados Unidos, al sur de la ciudad de San Antonio. Esto nos muestra de que hay mucha capacidad todavía en Argentina para la producción de gas y petróleo no convencional. Por supuesto, hay muchos limitantes económicos y también hay muchos limitantes técnicos, y eso es lo que me gustaría profundizar. Uno de los limitantes técnicos más grandes es de que la formación Vaca Muerta se encuentra en un régimen tectónico activo, lo que produce que tengamos esfuerzos horizontales que en algunas partes lleguen a ser más grandes que el esfuerzo vertical. En este caso también, en la formación de Vaca Muerta en la cuenca neuquina, también lo que se ve es que el esfuerzo horizontal máximo está en dirección este-oeste y el esfuerzo horizontal mínimo está en dirección norte-sur.
Y eso lo que significa es que las fracturas hidráulicas que se generarían en esta cuenca neuquina, en general tendrían que formarse como un plano vertical que crece en dirección este-oeste, en dirección perpendicular al esfuerzo horizontal en mínimo. Y este gráfico que tengo acá trata de ilustrar este concepto. Y acá, por favor, fíjense que he rotado el sistema geográfico para adaptarlo al gráfico que tenemos arriba, en el que el esfuerzo horizontal máximo está en dirección este-oeste. En este caso, lo que nosotros deberíamos esperar es de que una formación o una fractura hidráulica se tendría que formar como un plano que es perpendicular a la dirección norte-sur y que tendría que ser una fractura vertical siempre y cuando los esfuerzos horizontales sean menor al esfuerzo vertical. Y esta fractura que se ve en este caso, acá solamente vemos una sección de esta, pero tendría que propagarse como saliendo de la pantalla. A ver si puedo hacer esto. Saliendo de la pantalla tendría que ser un plano que se propaga en esta dirección y, como decía antes, idealmente tendría que ser perpendicular a la dirección norte-sur, propagándose en dirección este-oeste y hacia arriba y hacia abajo. Esto es lo que uno esperaría en una formación isotrópica y homogénea. Pero esto no es el caso de rocas reales, y no es el caso cuando tenemos esfuerzos tectónicos que son grandes. Y lo que vemos en estos casos, en formaciones reales, es que muchas de estas fracturas hidráulicas tienen una forma que no es como la que nosotros pensamos, o la forma ideal, en los que las distintas capas juegan un papel fundamental en esta propagación, creando barreras a la propagación de fracturas, en los que también la textura de las rocas y las fracturas naturales de las rocas pueden participar en cambiar esta geometría. Nosotros no sabemos en detalle bien la geometría de estas fracturas. Últimamente se han hecho estudios muy interesantes que nos ayudan a revelar un poco más la geometría de estas fracturas. Lo que sí sabemos bastante bien por muchas otras fuentes de información es la ubicación de estas fracturas en el espacio. Por ejemplo, por medio de triangulación de ondas microsísmicas, podemos saber cuál es el alcance en profundidad y en extensión horizontal de la zona de influencia de las fracturas, también haciendo mediciones de velocidad de onda de corte a lo largo del pozo, podemos ver si hay anisotropía y también verificar cuál es el alcance de estas fracturas, y también instrumentando pozos con fibra óptica, podemos saber un poco la orientación de estas fracturas. Pero un tema clave es tratar de predecir con antemano a dónde van a ir estas fracturas para tratar de optimizar estos trabajos de fractura hidráulica. Optimizar el agua que se usa y también optimizar los agentes de sostén que se usan para mantener estas fracturas abiertas. Y lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio es estudiar la anisotropía de las rocas. La anisotropía de la roca no está solamente al nivel de las capas, sino también al nivel de la roca misma. Y lo que hemos hecho es estudiar cuál es esta anisotropía desde el punto de vista estático, midiendo los módulos de elasticidad de Young, midiendo los coeficientes de Poisson de forma anisotrópica, y también extendiendo estas mediciones a mediciones de ondas con ondas de tipo P y de tipo S, para también describir cuál es la anisotropía de este tipo de roca, para finalmente poner todos estos parámetros en un modelo que nos permita predecir el estado tensional in situ. Estas mediciones las hacemos dentro de una celda triaxial
acá se ve un poquito mejor lo que les decía antes el tamaño de pared de esta celda, que nos permite ir hasta una presión de confinamiento de más o menos 140 megapascales, que nos permite recrear condiciones de esfuerzo in situ de varios kilómetros de profundidad, como los que se ven en muchas de estas formaciones. Y estos estudios los hemos aplicado, como les decía antes, a la formación de Vaca Muerta. En este ejemplo podemos ver una reconstrucción sísmica de la formación de Vaca Muerta con los topes de varias de estas estructuras geológicas y varios pozos de los cuales obtuvimos muestras que finalmente utilizamos en el laboratorio para medir las propiedades mecánicas. En este esquema también se ve bien la variación de este tipo de rocas, en los cuales puede variar el tipo de roca de una formación shale que tiene más arcilla y cuarzo a formaciones que tienen más contenido de carbonato. Y esto cambia bastante cuáles son las propiedades mecánicas de la roca. Acá solamente me gustaría compartir algunos ejemplos de estas mediciones. Por ejemplo, estas son las mediciones dinámicas con mediciones de ondas de corte y de ondas de compresión, en lo que medimos el módulo de la onda P, el módulo de la onda S. Solamente por comparación, muchas de estas rocas de tipo shale tienen una rigidez similar a un concreto de alta resistencia. Y algunas de las intrusiones magmáticas tienen una rigidez mucho más grande, que es más o menos del doble de lo que uno esperaría de un concreto de alta resistencia. Y también son bastante anisotrópicas, es lo que se puede ver en estos resultados. También hacemos mediciones de tipo quasi-estático, en el que medimos los módulos de rigidez, y también se puede ver en estas mediciones que estas rocas son de nuevo anisotrópicas y que son bastante rígidas y bastante pesadas también. Finalmente, todas estas mediciones las ponemos dentro de un modelo que nos permite predecir cuál es la rigidez en función del tipo de roca y en función de la densidad de la roca. Nosotros utilizamos estos modelos porque al final del día, después de hacer una corrección y de relacionar los modelos dinámicos y estáticos de una forma similar a lo que se hace en geotecnia con las curvas de degradación del módulo de corte máximo, juntamos las mediciones de ondas dinámicas de pozo con las mediciones estáticas del laboratorio para finalmente construir un modelo en profundidad de cuáles son las características geomecánicas en profundidad y también cuáles son los esfuerzos presentes en profundidad. Y lo que se ve, por ejemplo, en este caso, es que el esfuerzo horizontal mínimo varía en función de la profundidad y varía en función del tipo de roca presente. Y en muchos casos lo que se puede observar es que en lugares como este, el esfuerzo principal mínimo horizontal es mayor al esfuerzo vertical. Y lo que esto significa es que en lugares como este, en lugar de tener fracturas hidráulicas verticales que se propagan verticalmente, llegarían a momentos en los cuales, dada la rotación de los esfuerzos locales, la fractura hidráulica se tendría a propagar en forma horizontal, en lugar de vertical. Y detectar estos puntos es muy importante porque estos puntos son puntos que constituyen barreras a la propagación de fracturas. Muchos de estos estudios de laboratorio también los podemos utilizar para ver y para predecir cuál es la geometría de estas fracturas y tener en cuenta cuál es el rol de la heterogeneidad
en la propagación de fracturas. Y en general lo que vemos es que la propagación de fracturas en un medio heterogéneo es muy diferente a la propagación de fracturas en un medio homogéneo. Y acá ustedes pueden ver resultados de muestras falladas en corte en el laboratorio, a la que después le hicimos una tomografía de rayos X, que se puede ver bastante bien la complejidad en las fracturas, debido a la heterogeneidad y en muchos de estos casos siendo la laminación. Gracias a la tecnología de rayos X también lo que podemos hacer es reconstruir estas imágenes en 3 dimensiones, en lo que se ve, por ejemplo, en este caso en la derecha, hicimos la roca invisible, excepto por 2 planos ortonormales, y en los que se ve un poco mejor la red de fracturas dentro de la roca. Este es un caso similar, pero en este caso la orientación de los planos de laminación está a 45 grados respecto a la carga, en lo que también se puede ver bastante bien cómo las fracturas siguen planos de laminación y a veces cortan por los planos de laminación. Algunos de estos estudios ahora los estamos extendiendo a la propagación de fracturas de tipo propagadas por fluidos. Bien, con esto finalizo el segundo tema y me gustaría ir al tercero, que es realmente qué vamos a hacer en el futuro. Para mí sería realmente, podría decirlo de alguna forma, decepcionante si dentro de 100 años seguimos usando combustibles fósiles. Sería similar como en este momento a seguir usando leña para energía eléctrica. Es algo que no hacemos, que está totalmente fuera de discusión. Y yo creo que dentro de 100 años tendría que estar fuera de discusión también utilizar combustibles fósiles para la creación de energía. ¿Y cuál es el futuro? Hay varias opciones. Una de esas opciones es la energía geotermal profunda. Y hay varias preguntas respecto a este caso. Por ejemplo, ¿cuánta de esta energía realmente se puede extraer? Para hacerlo de forma efectiva, ¿se necesitan fracturas hidráulicas o no? ¿Se pueden generar sismos causados por la energía geotermal? ¿Y qué es lo que necesitamos realmente para llegar a este punto? Yo no les podría en este momento contestar exactamente cuándo esta tecnología va a pasar en el futuro. Pero solamente para darles una referencia, la investigación en fractura hidráulica empezó más o menos en los años 80 y 90. Y 30 años después es una realidad y es muy exitoso. La tecnología y la inversión e investigación en almacenamiento de carbono empezó más o menos en el año 2000. Y ahora, el 2020, se están haciendo los primeros ensayos a gran escala y comerciales, no públicos, de inyección de dióxido de carbono en formaciones profundas, y dentro de 10 años quizás sea una realidad. La energía geotermal profunda está empezando con una fuerte investigación en estos años. Y yo creo que quizás dentro de 30 años, quizás un poco más, también sea una realidad. Hay 3 tipos de extracción de energía geotermal. Uno es aprovechar las fracturas naturales y tener un pozo que inyecta un fluido que está frío para obtener uno que está mucho más caliente y con eso generar energía eléctrica. El problema de este tipo es que muchas de estas rocas son muy poco permeables, e incluso si tienen fracturas es muy difícil tratar de ver si esas fracturas realmente van a llegar al otro pozo. Entonces, una alternativa que se ha propuesto es crear fracturas hidráulicas que llegan hacia el otro pozo de una forma más controlada. Y es algo en lo que se está haciendo investigación en este momento. Pero está el problema de la fracturación hidráulica también, que en muchos casos
si no se hace, quizás sea una opción mejor. Y en esto interviene esta tercera alternativa, que es tener pozos que no tengan fracturas, pero que tengan un recorrido largo y sinuoso dentro de una formación para colectar más calor y de esa forma llegar a un productor sin necesidad de tener una fractura hidráulica o pasar por fracturas dentro de una roca. En Estados Unidos se han hecho bastantes estudios de dónde se pueden encontrar estos recursos, y ustedes pueden ver en estos mapas de temperatura y de difusión de calor cuáles son los lugares en donde este recurso podría ser una realidad. Y he encontrado recientemente también que en Sudamérica se está empezando a evaluar este recurso geotermal, y hay lugares que son más beneficiados que otros. Este estudio dice que, por ejemplo, Argentina está segundo en recursos totales de energía geotermal y está cuarto en recursos por unidad de superficie, en el cual Chile está primero. Y estos recursos en general están cerca de procesos montañosos que todavía están activos. Por ejemplo, cerca de mi ciudad natal, si alguna vez van a Jujuy, vayan a las termas de Reyes, donde van a encontrar un lugar que es absolutamente lindo y que tiene un potencial muy grande desde el punto de vista geotermal. Pero hay algunos obstáculos que tenemos que afrontar para que esto sea una realidad. Uno de esos obstáculos es cómo dirigir estos pozos a alta temperatura. Mucha de la tecnología actual que tenemos para hacer pozos horizontales e incluso pozos que pueden volver al mismo lugar de donde se originaron, requieren o usan tecnología que a gran temperatura empieza a fallar. Y eso es una limitación muy grande. También muchas de estas rocas son muchísimo más dúctiles a alta temperatura de lo que son a baja temperatura, y eso también hace un poco más complejo la perforación de estos pozos. Y segundo, también hay problemas relacionados con la alteración del estado tensional y la creación de sismos por cambios de presión de poro o por cambios de temperatura y relajación de tensiones. Es algo en lo que se está estudiando ahora para extender este recurso posiblemente a un futuro cercano. Bueno, como conclusión, me gustaría finalizar, antes de ir a los agradecimientos, de dejar el mensaje de que la industria de la energía está cambiando. Y esto está pasando ahora. Muchas empresas petroleras están volcándose hacia un panorama más sustentable en el futuro. Por ejemplo, Shell ha estado bastante activo en el área de almacenamiento de dióxido de carbono, y hoy es una realidad que es posible en muchos países gracias a incentivos a el almacenamiento de dióxido de carbono, y en muchos otros lugares también se está utilizando dióxido de carbono para la recuperación mejorada de hidrocarburos. Y estos dos factores están haciendo de que quizás en un futuro próximo tengamos una producción de combustibles fósiles y quema de combustibles fósiles que tenga una emisión neta de dióxido de carbono igual a cero. Y por otro lado, también es importante rescatar de que hay otras alternativas que también tenemos que explorar. Y esto también está muy relacionado a la geotecnia. Por ejemplo, los campos eólicos es algo que realmente se tiene que explorar en el futuro. Y por ejemplo, esto es muy reciente, hace unos días pasó que hay una compañía en Estados Unidos de energía que se llama NextEra, que en este momento vale más que ExxonMobil. No significa que produzca más energía, pero en estos momentos vale más que ExxonMobil.
y esto se está viendo hoy en día, que hay una transición hacia un nuevo panorama industrial en la industria de energía en estos momentos. Y por ejemplo, me gustaría que, ahora voy a habilitar el chat, no es que lo tenía desactivado, pero ahora lo voy a ver para no desconcentrarme, pero me gustaría preguntarles, ahí le doy una pista, ¿dónde es este lugar? ¿Dónde es esta foto que están viendo en este momento? Si alguno puede responder en el chat, voy a estar contento de ver cuál es la sugerencia. No veo ninguna sugerencia, pero Ariel Bustamante dice en Texas, en Alemania, en La Pampa. Bueno, yo hace poco estuve andando en bicicleta en Alemania y hay muchas de estas, no me sale la palabra en este momento, pero de turbinas eólicas que la verdad que a mí no me desagradan a la vista, y Alemania, Dinamarca están invirtiendo muchísimo en la industria de energía eólica. Les paso la segunda foto. Holanda también. Y se ve que ahora, junto a muchas de estas turbinas eólicas, también tenemos bombas de extracción de petróleo. Y ustedes quizás se sorprenderán por el verde, se sorprenderán por las turbinas eólicas, pero esto es Texas. Texas en este momento tiene una contribución bastante grande de generamiento de energía eléctrica en Estados Unidos. Es el que provee más energía eólica en todo el país. Y en este momento se puede decir que hay un crisol de energías dentro del estado de Texas que están combinándose para también responder al mercado y también responder a las necesidades de un mundo que sea más sustentable. Bueno, ahora me gustaría pasar a los agradecimientos y después voy a responder cualquier pregunta que tengan y que yo pueda responder. Primero que nada, decirle que todo esto empezó en Córdoba, particularmente en el área de geotecnia, en las clases de geotecnia, en las cuales de las 3 que tomé, quizás mi favorita fue Geotecnia 2 con el profesor Redolfi. No sé si hay quizás alguno de ustedes que está en esta foto. Yo estoy acá a la izquierda. Es una foto de casi hace 20 años. También esto fue posible gracias a toda la participación del Laboratorio de Geotecnia de la Universidad, gracias a Víctor Rinaldi, que fue mi director de mi tesina. También muchas gracias a Juan José Clariá, que siempre me ayudó muchísimo en el laboratorio, cuando fui en pasante en el laboratorio, a hacer ensayos triaxiales, ensayos de Bender Elements, ensayos de columna resonante. Todo eso lo aprendí allá, en Córdoba. Y también a mi director de tesis doctoral, que él también ha participado muchísimo en mi desarrollo profesional, y también a mis colaboradores y directores de posgrado, que también me han ayudado muchísimo a llegar a donde estoy hoy. Y también, por supuesto, a toda la gente con la que colaboré en este tiempo, que me ayudó a obtener los resultados que hoy compartí con ustedes, y también a las empresas y organismos que hicieron posible toda esta investigación. Quiero aprovechar también para conectarme con muchos de ustedes. A muchos de ustedes los conozco bien, a otros no tanto. Acá tienen mi dirección de correo electrónico, mis páginas en internet, donde comparto mis actividades. También tengo, recientemente he empezado con mi cuenta de Twitter, en la que publico algunos datos y la que veo regularmente. También, si quieren conectarse conmigo por medio de LinkedIn, también estaría agradecido por eso.
También si quieren aprender algunos de estos conceptos de geotecnia aplicados a la industria de energía, yo grabo todas mis clases en YouTube y todas mis clases están disponibles en YouTube. Están en inglés, pero también YouTube tiene un modo de que se pueden ver los subtítulos. Y la verdad los subtítulos no son perfectos, pero son bastante buenos. Así que en caso de que sea necesario, también esa modalidad está disponible. Y también estoy trabajando en un libro online referido a la geomecánica e industria de la energía, que también está disponible en esta dirección, que también pueden acceder. Bueno, con esto me gustaría finalizar y veo que me pasé un poquito en el tiempo y responder cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, profesor Espinosa. Excelente la presentación y muy ilustrativa, y nos ha mostrado varios campos de aplicación muy interesantes. Aprovecho este tiempo como para que tomes agua y tengo acá algunas preguntas que poder formularte. La primera de ellas la realiza Ignacio Giomi y consulta sobre cuál es el modelo de flujo que se utilizó en el acoplamiento hidromecánico en los modelos de inyección de dióxido de carbono en el subsuelo. Bien. Para las simulaciones que hicimos en este caso, utilizamos un software que se llama CMG o CMG, que es bastante popular en el ámbito de la industria del petróleo, que utiliza un modelo de flujo multifase de tipo composicional, que tiene en cuenta la partición de las especies de tanto el dióxido de carbono en el agua como el agua en el dióxido de carbono. Ok. La siguiente pregunta la formula César Nicolás Villa y dice lo siguiente, dice, ¿se puede considerar el sostenimiento y el soterramiento, y el uso del dióxido de carbono como un proyecto viable para un país como el nuestro? Supongo que se está refiriendo a Argentina. Bien, esa es una muy buena pregunta. Y, por ejemplo, en este momento Brasil está estudiando condiciones de dióxido de carbono. Yo que sepa, en Argentina todavía no se está estudiando proyectos de almacenamiento de dióxido de carbono, porque económicamente quizás no sea posible, pero sí se considera el tipo de recuperación mejorada con dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un agente que cuando se mezcla con el petróleo hace que se expanda. Y muchas veces lo que eso hace es que facilita la recuperación de petróleo, dejando también algo de ese almacenamiento o de ese dióxido de carbono almacenado en profundidad. Pero para contestar un poco más al punto de la pregunta, es que algunas de estas tecnologías quizás no se puedan hacer en este momento en países en desarrollo. Y acá es donde algunos de los países quizás que tengan más avance tecnológico son los que tienen que tomar la delantera y hacer de este almacenamiento una realidad para que después en otros países también se pueda hacer. Muchas gracias. Ariel Bustamante pregunta, ¿cómo controlan los procesos de subducción con la inyección de gases? No entiendo bien si la pregunta se refiere a procesos de subducción de las capas geológicas mismas o de los fluidos o de asentamiento posible de la superficie. ¿Podrías, por favor, clarificar esa?
Esperamos que nos aclare algo más, Ariel. Mientras tanto, te puedo hacer la siguiente pregunta. Sí. Clara Mojesco pregunta si consideran posibles alteraciones químicas en las rocas a las cuales se les inyecta el dióxido de carbono. Sí, sí, este es un punto, casualmente creo que tengo una filmina en la que tengo esta parte. Estos son ensayos que hicimos en el laboratorio en los que sometemos a la acción, rocas a la acción de ácido carbónico a alta presión y alta temperatura. Particularmente rocas con alto contenido de calcita son las que tienen una reacción más rápida al dióxido de carbono. Y se puede ver claramente en esta imagen, como se ve aquí abajo, de que muchos minerales, particularmente los que tienen mucho calcio, se tienden a disolverse en estas salmueras cargadas con dióxido de carbono. Ahora, llevar esto a las condiciones de campo es un poco más complejo. Y lo que se ve en el campo, que también hay muchas veces que estas salmueras se saturan fácilmente con estos nuevos elementos. Y de que si bien se espera procesos de disolución de minerales en la proximidad de los pozos de inyección, lejos de pozos de inyección, algunas veces también se puede ver procesos de precipitación de minerales, muchos de los cuales son beneficiosos porque taparían posibles conductos de fugas para el dióxido de carbono en superficie. Pero sí, esto es algo que puede pasar y que se tiene que estudiar en detalle para cada caso. Bueno, muchas gracias. Antes de hacer la siguiente pregunta, me parece que es bueno leer acá un comentario del chat que te está haciendo el profesor Emilio Redolfi. Dice: felicitaciones, Nicolás, un orgullo de haber sido tu profesor de Geo 2. Qué bueno que hayas guardado esa foto. Bueno, gracias, profesor Redolfi. La verdad que yo también cuando la vi me puse muy feliz. La compartió uno de mis ex compañeros por un grupo de WhatsApp y la verdad que yo me acuerdo de la foto, me acuerdo del momento en que la sacamos, pero no la tenía, y cuando la mandaron, la verdad que fue muy lindo ver a mis ex compañeros, algunos de los cuales están presentes en esta charla, como Francisco Esquerra. Te paso a la siguiente pregunta. Franco Filippi pregunta: ¿el almacenamiento del dióxido de carbono a profundidad limitaría en alguna manera un asentamiento poblacional cercano a la zona de trabajo? Bien, sí, eso es una pregunta muy buena, y en algunos casos lo que se ha hecho es tratar de poner algunos de estos lugares de almacenamiento de dióxido de carbono en lugares donde no hay gente. Por ejemplo, en la costa del Golfo de México o en el Mar del Norte. Particularmente estos dos sitios, voy a volver rápido acá a la costa del Golfo de México, es un lugar que se llama de aguas federales, en los que no hay, no hay gente, en estos lugares, y particularmente en el estado de Texas esto también viene de la mano de la propiedad privada, en el que en estos casos el propietario es el gobierno o el país, entonces no hay muchos problemas de este tipo. Y lo mismo pasa en el Mar del Norte. En el Mar del Norte, el que se haría cargo en el caso de que hubiera algún problema sería la empresa en relación con el Estado mismo. Pero más allá de estos casos de gran escala de almacenamiento de dióxido de carbono, hay otros lugares donde también se ha planeado almacenar dióxido de carbono cercano a poblaciones. Por ejemplo, hay un proyecto en el estado de Illinois, cerca de Chicago, donde se ha hecho almacenamiento de dióxido de carbono muy cercano a centros urbanos. Algunos de
de los ejemplos que yo mencionaba, si bien no eran de gran escala, también se han hecho cerca de la costa del Golfo de México, también cercano a ciudades. Y muchos de estos proyectos realmente se diseñan con una probabilidad muy baja de tener alguna fuga eventual. Por lo que, si bien se prefiere hacerlos en lugares alejados de poblaciones urbanas, también se podrían hacer en lugares cercanos a ciudades. Gracias. Te completo la pregunta que había hecho hace un momento Ariel Bustamante. Había dicho cómo controlan los procesos de subducción con la inyección de gases, y completa el planteo diciendo que hace referencia a los procesos de subducción de las capas del macizo rocoso, que se reflejarían en asentamientos de gran o mediana deformación en superficie. Bien, sí, por un lado pensé que esa podría ser la pregunta, pero no estaba seguro. Esto está ligado al problema de la compresibilidad. Y si vuelvo acá a esta filmina, se puede ver que en típicos problemas de extracción de fluido, extracción de agua o extracción de hidrocarburos, hay problemas de asentamiento que generan un proceso de asentamiento de la superficie. Con la inyección de dióxido de carbono, el fenómeno es el opuesto. Hay un levantamiento de la superficie. Y en algunos casos se ha medido un levantamiento de la superficie de varios centímetros con inyección de dióxido de carbono. Pero bueno, eso depende de muchas variables. Depende del espesor de la capa, depende de la compresibilidad de la formación. En general, mientras más grande sea la compresibilidad, más fácil va a ser inyectar el fluido, pero también más grande va a ser la deformación en superficie. Y eso también depende en el cambio de presión que se haga en este tipo de yacimiento. En resumen, sí va a haber un levantamiento, pero es algo que también se tiene que diseñar, y en general se limita a algo que sea que no tenga casi ningún efecto en superficie. Este ejemplo de los centímetros de levantamiento se observó en un caso en el desierto del Sahara, que tampoco no había mucho problema en tener un fenómeno de levantamiento. Muchas gracias, Nicolás. Antes de la última pregunta, también te pongo o resalto que dentro de los comentarios el profesor Víctor Rinaldi se alegra de escucharte y dice que es también un orgullo escucharte en tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a Víctor, sí, por todo el apoyo que durante mi tesina, también trabajos que hicimos juntos. Me acuerdo con él, fuimos a medir pilotes a Entre Ríos. Todavía me acuerdo bien de ese viaje, y también veo que está Julio Capdevila en el chat, que Julio también me ayudó mucho en el laboratorio y también fue el ayudante de trabajos prácticos en Geotecnia 2, que también me acuerdo muy bien de esas clases, y qué bien la pasamos todos los alumnos ese semestre. Ok. Te hago la última pregunta que tengo yo aquí. Es breve. Dice, ¿el modelo de flujo emplea un modelo de mezcla o es un modelo multifases? Es los dos. Tiene en cuenta los dos. Okay. Es multifase porque, por ejemplo, en este caso podemos ver claramente los aumentos por ejemplo, de saturación de dióxido de carbono en esta formación, pero por ejemplo acá se ve como esta mancha que queda, y que también es el dióxido de carbono residual, y en este gráfico no lo estoy mostrando, pero también podemos observar la partición o la presencia de dióxido de carbono
disuelto en el agua, no en estado de fase única, pero disuelto en el agua, que también está simulado en este caso. Y eso es algo también muy importante, porque a medida que este dióxido de carbono se va disolviendo en el agua, la presión en el reservorio también va bajando, porque a medida de que el dióxido de carbono en la fase pura ocupa más espacio que en la fase disuelta en el agua. Y eso también ayuda a la baja de presión en el yacimiento en función del tiempo. Ok, muchas gracias. Nicolás, si tenemos algunas otras preguntas, seguramente te las enviaremos y te pediremos también que nos hagas el favor de darnos alguna respuesta para poder completar esta información a nuestra audiencia. Entiendo que todos han podido realizar sus cuestiones y formular sus preguntas. No sé si Diego tiene algún comentario para la finalización de la presentación. No, solamente agradecerle a Nicolás, excelente presentación, realmente la disfruté mucho. Hay muchos temas que estamos trabajando incluso en este tema de dióxido de carbono, así que muy interesante todo lo que comentaste. Tengo 1000 preguntas, pero bueno, hay que continuar. Simplemente eso, agradecerte. Y si me dejas presentar, pasaríamos a hacer la presentación a todos los asistentes de la próxima conferencia. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, gracias Diego. La última cosa que quería decir es que mi fondo de pantalla, acá, es Jujuy. Por ahí algunos conocen el Jujuy más árido, el Jujuy más de los cardones, de las llamas. Quítale el compartir la presentación, por favor, Nicolás. Y es muy lindo. Ahí voy. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Voy a compartir simplemente la próxima presentación. Creo que la están viendo ahora, Marcelo. Sí, perfecto, Diego. Gracias. Bueno, simplemente para... ya le hemos agradecido a Nicolás por su presencia y por la excelente presentación que nos hizo. La próxima semana, el día 14 de octubre, a las 19 horas, tenemos otro profesor que es profesor de Australia, que es Guillermo Narcilio, y nos va a hablar de thermopiles, o sea, de pilotes geotérmicos, ¿sí? O de geoestructuras en general, que intercambian calor y frío. Así que bueno, es otra interesante. Bueno, ahí tenemos una diferencia horaria bastante importante, por eso es un poco más tarde, para que Guillermo esté por la mañana él está en Australia, o sea que nos vamos a mover estuvimos el otro día en Texas con Marcelo, ahora en Texas con Nicolás. Bueno, ahora nos vamos a ir a un presentador también argentino, en Australia, en Melbourne, así que esperamos que puedan, en breve, la semana que viene o esta semana, va a salir de vuelta la inscripción vía Zoom, así que los esperamos también a compartir la charla de Guillermo Narcilio. Nuevamente nada más, si Marcelo no tenés nada más, les damos las gracias a todos por la participación, por lo activo que han estado en el chat haciendo preguntas, y nuevamente le agradecemos a Nicolás que ha sido muy interesante tu presentación. No tengo más. Muchas gracias, Nicolás, y gracias a todos los asistentes, obviamente. Bueno, gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes.